Pues el día de hoy vamos a iniciar la inducción y el primer tema de lo que es la parte de seguridad en redes eléctricas y esta es la plataforma. Eh, ¿Ustedes la están viendo bien o necesitan, o muy pequeña se ve o se ve perfecto? Se ve pequeña. Es que el televisor que utilizo es grande, lo que lo utilizo es para manejar múltiples pantallas. Entonces, este es la, sí, ahora sí lo ven bien, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Y ya Yo está. veo. Entonces, la idea general es que ustedes inician. Generalmente para iniciar ustedes simplemente escriben Sahuna, ¿cierto? Y aquí aparece escena, pues por lo que entro seguido. Ingresan por acá y ustedes les va a aparecer este, bueno, sí, les va a aparecer este aviso. Eh, Ustedes meten su documento, cédula de ciudadanía, y ingresan común y corriente y no les va a dar ningún problema. Eh, sí, me ingresan y buscan el curso. O sea, a mí me aparecen todos los listados de los cursos que manejo, pero a ustedes solamente les va a aparecer uno, ¿cierto? Entonces, con respecto al grupo, entonces les va a aparecer este código y empiezan a mirar aquí las actividades. Entonces entran a su curso y van a encontrar esto. Todo lo que está aquí abajo es oculto, o sea, no lo van a ver. Van a ver el cronograma de actividades. Bueno, vamos a empezar por el derecho. Empiezan a ver los anuncios están hechos para pues mostrar las actividades que nosotros tenemos pendientes durante la semana. Por ahora está solamente la de bienvenidos al curso como tal. Y ustedes recibieron uno que es la invitación, que es otro anuncio, pues para que puedan ingresar o si no, no estaríamos hablando. Después ingresan aquí al foro de dudas e inquietudes. Todo lo rojo es lo que ustedes pueden ingresar. Los azules son lo que es parte documental, es decir, cómo está montado el curso, el diseño curricular, la descripción del programa, la biblioteca que pueden acceder, los foros como tales, es decir, la participación de ustedes en foros que tengan dudas, inquietudes. Eh, Ustedes pueden hacerlo por los foros o pueden hacerlo por el WhatsApp. Cualquier duda que tengan, yo con mucho gusto les colaboro. Igualmente, el manual del aprendiz, guía de buen uso de los foros, estos son documental de soporte. Y acá, el del cronograma. Denme un segundo, por favor. Dígame, don Oscar, ¿en qué le puedo colaborar? Si podría compartir el código de la reunión. Unos compañeros están por WhatsApp solicitándolo, pero no lo encuentro. Ahí está el código, venga, déjeme verlo. Como yo lo envié por Y correo, lo pero coloco acá. deme un segundo, por favor. Ahí aparece el código. Copiar enlace. El número como tal. Sí, porque el enlace solo lo lleva a Teams, pero le pide el número de código de acceso a la reunión. Deme un segundo, por favor. Para hacer quórum. Sí, claro. Aquí está. No, esta no es. Están acá. Eh, a ver. El código es este. Control Z. Creo que perfecto. Muchas gracias. De nada. No hay problema. La idea es colaborarnos. Entonces, deme un segundo. Se me fue la pantalla. Venga, a ver. Con esto controlo todo. ¿Qué se me hizo? No. Sí. Esto va para acá. Y listo.
Voy acá. Listo. Entonces, eh, ¿qué? Entonces, ¿en qué íbamos? En la presentación. Entonces, mire, este es el diagrama de actividades, ¿cierto? El cronograma de actividades. Nosotros empezamos el 12, sí, el día de hoy, pero la plataforma estaba abierta desde ayer y antes de ayer. Estos 2 días para que puedan iniciar las actividades iniciales, que son estas 4 que ustedes ven acá. Y del 12 al 18, es decir, de hoy hasta ayer en 8 días, ¿cierto? Como para que lo vean, hasta el martes de la próxima semana va a estar activa bueno, aunque suene redundante, la actividad. Lo mismo del 19 al 25 y el 26 al 2. Al 2 es la última clase que nosotros tenemos. Y después del 2 de diciembre al 8, este domingo se cierra el curso oficialmente. Sí, lo pongo como para grabación para que lo vean. Eh, entonces, estas son las actividades que nosotros tenemos, por eso les decía el 7, ¿sí? Y en este diagrama, entonces ustedes empiezan a mirar las evidencias que tienen para subir en cada una de las actividades. Por ejemplo, en esta semana, por eso lo subrayé, empezaríamos el uso del servicio eléctrico, los circuitos básicos y el conocimiento de una instalación. Eh, entonces, vemos acá. Entonces ya expliqué cómo ingresar al cronograma, y en la actividad 2 entonces van a encontrar una evidencia del informe, que es el desarrollo como tal de la actividad. Y entonces, pues me toca volverme estudiante. Esperen un segundo. Ver. Entonces ustedes miran las instrucciones de la evidencia. Generalmente está en la guía, entonces ya les muestro en dónde está. Aquí vamos a mirar las instrucciones de la evidencia y empiezan a desarrollarlo. Sí, entonces verifique evidencia de forma de observación de instalación, verifique la instalación, cómo mirarla en una fotografía del artefacto de la placa, la característica, la desarrollan como tal, y una vez desarrollada, ustedes dicen agregar entrega, ¿cierto? Yo no la puedo subir, pero les voy a decir cómo. Entonces ustedes ingresan acá y aquí, pues, a ver. Tengo demasiado abierto. Digamos que voy a regresar este es el archivo que ustedes tienen que subir, y lo pican acá y él de una vez sube el archivo, ¿cierto? Ustedes escriben su opinión y le dicen guardar archivo y después bajan. Y una vez que guarda el archivo, dice aquí aparece un aviso que ha sido enviado el archivo de la actividad. Entonces ahí así completan cada una de las actividades, pues que se vayan desarrollando. Obviamente yo no lo puedo enviar porque estoy solamente viendo desde el punto de vista del rol del aprendiz, y no me va a dejar, pues obviamente, subir la actividad. Entonces ya empezando en tema como tal, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir que, a ver, vamos acá. Entonces ya iniciando el tema, entonces la idea es pues empezar a mirar los conceptos básicos de materiales eléctricos, ¿cierto? Los circuitos eléctricos, la cadena de producción eléctrica, las magnitudes eléctricas, la simbología eléctrica, las instalaciones básicas de lo que es la parte de instalación residencial, y pues un conjunto un glosario para aprender pues muchos términos con respecto a la parte eléctrica. Entonces, de modo general, yo voy a explicar el tema general, y yo agrego nuevos temas que, aunque forman parte del concepto general, amplían el horizonte con respecto a los temas que se están dando.
Si está claro, entonces yo resuelvo las incógnitas de cada uno de los talleres, les muestro cómo se resuelven y adicionalmente amplío el tema de que se está tratando durante la clase. Entonces, la idea de este mapa conceptual que nos están mostrando aquí es empezar a mirar qué materiales eléctricos, empezar a mirar la estructura atómica como tal, las generalidades eléctricas, entonces igualmente qué tipo de circuitos eléctricos hay, las magnitudes eléctricas que hay, la simbología eléctrica, las instalaciones eléctricas y su simbología. Entonces, con respecto a la estructura atómica, pues vamos a mirar cómo fluye de energía, del campo magnético de cada uno de los elementos, que fluye un electrón y que depende del material que se necesite, es fácil o no, o es difícil de que el electrón se traslade de material a material, ¿cierto? Para que fluya rápidamente la energía eléctrica, eso es a modo general. Ahorita vamos a explicarlo, pues ampliar el tema como tal. Igualmente los materiales aislantes, los conductores, los semiconductores que dependen, pues obviamente de la factibilidad de que el átomo fluyan entre diferentes materiales. Igualmente los circuitos eléctricos que siguen en sus características y qué tipo de componentes hay. Las magnitudes eléctricas, tipos de magnitudes que es para lo que es capacitivo, lo que son componentes resistivos, que es el ohmio, qué voltaje, qué amperaje, ¿cierto? Qué tipo de unidades se maneja y qué tipo de instrumentos de medición vamos a utilizar. Con respecto a la simbología, pues vamos a mirar la simbología pues básica eléctrica y una representación gráfica. Y las instalaciones eléctricas, pues vamos a ver un poquito de la simbología de los componentes como tal. Entonces, pues recordando que esa energía, pues es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir los cambios en ellos mismos o en otros cuerpos, es decir, que la energía es la capacidad de hacer funcionar las cosas. Sí, y igualmente que la energía eléctrica es aquella que permite que entren en funcionamiento los aparatos, máquinas eléctricas, equipos y electrodomésticos, la cual se manifiesta como corriente eléctrica. Cabe añadir que para que funcione cada uno, la mayoría de los componentes electrónicos, lo que son maquinaria, tienen motores y la mayoría de el uso que se le da a la parte eléctrica son relacionadas con campos magnéticos, es decir, la aplicación de motores, y ya la parte de control industrial, que son la parte de relés y la parte pues, menores voltajes, ya utilizando la parte de control electrónica pues para dirigir ese tipo de componentes. Entonces, eso es una ampliación, por eso les digo, de aparatos, máquinas y equipos y electrodomésticos, la cual se manifiesta como corriente eléctrica. Entonces el átomo, pues hablando general, el átomo es la parte más pequeña de todo elemento que es formado y además cuenta con una estructura integrada por protones, neutrones y electrones. Entonces los electrones son las partículas en una carga eléctrica negativa que se mueve de alta velocidad alrededor del núcleo y se clasifican en electrones libres y electrones fijos. Entonces, recordando que lo que nomás nos interesa en la parte eléctrica son los electrones libres, ¿cierto? Que se encuentran en la última órbita del átomo, que estos pueden salir del átomo con facilidad y aplicarles fuerza. Y igualmente el núcleo, los protones, los neutrones y las órbitas, en donde el núcleo es el centro del átomo como tal y que está pues, compuesto por protones y neutrones. Los protones poseen carga eléctrica positiva, los neutrones la carga es neutra y las órbitas se describen como las pistas de energía que se encuentran en diferentes niveles dependiendo del tipo del átomo. Entonces, dependiendo de los electrones que están en la parte externa, entonces la idea es que se enfoquen en los electrones libres, porque gracias a ellos pues se puede producir electricidad. Entonces, como para que se ubiquen con respecto a los electrones libres, eh, los materiales que conducen más fácil la electricidad son los conductores, son los que poseen electrones libres alrededor, que tienen mayor cantidad, mayor facilidad de pasar de un material, de un átomo a otro, ¿cierto? Los aislantes son los que tienen pocos electrones libres alrededor y se resisten al paso de la corriente entre átomo y átomo. Y los semiconductores dependen de la influencia que se les ejerza, pasan
o dejan pasar o no dejan pasar la corriente eléctrica. Por eso, como les decía, es como para que ustedes vean el contraste, por eso pues trato de mostrarles como un ejemplo las cosas. Y entonces, si se aplica una fuerza directamente sobre uno de los electrones libres, este saldría de un átomo y se depositaría sobre el más cercano, desplazando al electrón que se encuentra allí, la cual haría lo mismo, salir al siguiente electrón, generándose de esta manera una reacción en cadena que continuo desplazamiento de electrones se denomina corriente eléctrica. Es lo que le digo, hay un electrón libre, pasa este pasa este, entonces aparentemente está transfiriendo del punto A al punto B dentro del material conductor, que puede ser cobre, metal, aluminio. Pues eso vamos a mirarlo más adelante. Cómo fluye la corriente como tal, sí es, yo sé que pensando como estudiante es un poquito teórico, pero es mientras ustedes conocen pues las bases en cuál se basa la electricidad. Entonces, la corriente eléctrica es el paso de electrones a través de un material conductor. ¿Cuál es la fuerza que permite a los electrones del átomo salgan de sus órbitas para que se produzca corriente eléctrica? Entonces, en los cuerpos cargados eléctricamente, la mayor cantidad de protones o electrones se genera, entre ellos una fuerza que puede ser de atracción o repulsión. Entonces, decimos que los dos cuerpos de cargas semejantes se repelen y los dos cuerpos de cargas eléctricas diferentes se atraen. Entonces, la fuerza de atracción entre las cargas eléctricas opuestas es la que permite que genere el desplazamiento de electrones a través de un material conductor. Entonces, los materiales conductores son aquellos que permiten fácilmente el paso de electrones a través de su cuerpo. Los semiconductores son los que dejan pasar electrones a través de su cuerpo, pero con mayor grado de dificultad. Entre los más reconocidos son el germanio, silicio o el selenio. Y los materiales aislantes son aquellos que no permiten el paso de electrones a través de su cuerpo. Entre ellos están el vidrio, el plástico y la cerámica, que generalmente se utilizan para manejar y aislar cargas eléctricas grandes. Esos son los que se utilizan para generalmente el vidrio, para las torres de transmisión eh, de electricidad como tal. Los que soportan los cables generalmente son hechos en vidrio. Y obviamente plástico y cerámica, ¿cierto? Me refiero a vidrio en las partes de las torres antiguas, pero últimamente en estos últimos 10 años se está utilizando solamente cerámica. Por la capacidad de soportar y resistir, y pues resistencia al peso a veces, pues para soportar este tipo de cargas. Pues al trabajar con electricidad es importante contar con tres tipos de materiales de construcción de circuitos, puesto que los conductores transportan electricidad de un punto a otro. Los semiconductores permiten el control de los circuitos, que se utilizan en la parte de control de electrónica, y los materiales aislantes que se encargan de proteger tanto las instalaciones como a los usuarios. Entonces, este es el circuito eléctrico. Entonces, nosotros tenemos circuitos activos, ¿cierto? Que son los que generan electricidad, los pasivos, los que se encargan de generar energía, entonces en este caso la batería, y los conductores, que es el cable como tal, y el elemento controlador, que es el switch, que se encuentra aquí en esta parte. Puede ser interruptor, dimmer. Después vamos a mirar un poquito, si me da el tiempo, de hablar lo que son pues controles de motores, cómo funcionan, generalidades sobre el tipo de control, cómo vamos a manejar un relé, ese tipo de cosas, pues lo vamos a mirar si nos da tiempo, pero creo que esto está enfocado solamente a electricidad del hogar, ¿no? Según lo que lo que estoy leyendo, pues de la parte de seguridad de instalaciones eléctricas como tal. Entonces, esto es importante. Por favor, el recorrido de la corriente eléctrica se inicia en las terminales de una fuente pila, que pasa a través de un conductor eléctrico cable y llega a una resistencia bombilla que consume una parte de la energía eléctrica. Pues aunque suene sencillo, y para seguridad de todos, y no se les puede olvidar,
que la energía eléctrica lo que hace es buscar el recorrido más corto para regresar a tierra. ¿Sí me va a entender? Entonces, si ustedes manejan electricidad, no les facilite eso. La corriente y el voltaje o la fase siempre busca regresar a la tierra, ¿cierto? Entonces, si usted maneja equipo eléctrico, siempre tiene que contar con el equipo de protección necesario y no permitir que la corriente viaje a través de usted y regrese a tierra. Siempre es el camino más corto para llegar a tierra. Entonces, me recuerda esto con la parte de seguridad. Entonces, el recorrido de la corriente eléctrica se inicia en los terminales de una pila y a través de un conductor eléctrico llega a una resistencia de bombilla que consume la parte eléctrica. Entonces, es un circuito cerrado, pero en la seguridad eléctrica tienen que tener claro eso. Entonces, por eso dice aquí, por lo anterior, tenga en cuenta que el concepto de circuito de ese camino cerrado para el paso de la corriente como tal. Bueno, la cadena de producción eléctrica, como se ven, como lo vemos aquí en Colombia, generalmente nosotros utilizamos un embalse, una central eléctrica, una termoeléctrica, una hidroeléctrica, ¿cierto? Acuérdense de Termopaipa, ¿cierto? Que utiliza gas, otros utilizan una gasoeléctrica, que utilizan gas o carbón para generar grandes temperaturas y a la vez generar movimiento en un motor, por decirlo así, pero es un generador eléctrico que nos levanta la energía y nos, al final de todo el proceso, genera un voltaje aproximadamente de 16.000 kilovoltios, que para poderlo transportar a la estación se elevan hasta 100.000 kilovoltios, ¿cierto? De la estación transformadora, lo envía a través de cable, ¿cierto? De alta tensión, lo manda a la estación transformadora que lo baja a 33. Entonces son no 33 voltios, sino 33.000 kilovoltios. 33 kilovoltios, qué pena. Y entonces, de 33, esto se manda directamente a la parte industrial, ¿cierto? Entonces, dentro de la parte industrial hay maquinaria que lo requiere, o a veces estará en sus propias instalaciones que lo bajan a, a 10.000, de 10.000 a 300, a 330 voltios, ¿cierto? Entonces ahí lo puede dividir en 3 fases, 4 fases, ¿cierto? Entonces fase 1, fase 2, fase 3, neutro y tierra, que es lo que generalmente pasa a las estaciones y de aquí va al hogar, ¿cierto? Entonces, ya cuando llega al poste de luz está a 110 voltios, 120 voltios, con 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3, neutro y tierra. Después vamos a mirar lo que es la parte de eficiencia dentro de la carga que entra directamente a la parte de la vivienda, pero nosotros tenemos que mirar y vamos a repasar más o menos lo que son el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, ¿cierto? Y que nos fija qué condiciones nosotros podemos mirar lo que es la parte de servicio de generación, transformación y distribución del uso final de la energía, pues para garantizar la correcta prestación del servicio. Entonces, con respecto a magnitudes eléctricas, pues encontramos la corriente como tal. Y esta corriente generalmente es el amperio. Entonces, ahorita voy a explicar qué es el amperio, pero lo voy a leer como está aquí, que es la magnitud que define la cantidad de electrones que fluyen por un conductor en un espacio de tiempo determinado, y la unidad para medir la intensidad de corriente es el amperio. Después vamos a mirar el instrumento que se permite la medición de la corriente en circuitos es el amperímetro. Ya todo esto, lo que es el amperímetro, vamos a mirar más adelante, ya le muestro más concienzudamente las cosas. Entonces, para medir el amperímetro, la cantidad de electrones que hace, generalmente lo que hacemos nosotros con un multímetro es convertirlo como si fuera un cable
Es decir, el multímetro en sí se convierte en un cable y lo que hacemos nosotros es mirar, ¿cierto? ¿Qué tanta fuerza pasa por acá? Y para prender el bombillo. Entonces pasa la parte positiva, prende el bombillo, sigue, ¿cierto? Para completar el circuito que llega al origen. Y en este paso miramos con qué fuerza pasa del polo positivo al polo negativo del circuito. Hay una aclaración que lo que se mide, el correcto, o sea, la parte de medición siempre es de positivo a negativo, pero realmente pasa de negativo a positivo flujo de corriente. Pero para medición siempre se toma en sentido opuesto, de positivo a negativo. Igualmente nosotros utilizamos una pinza, una pinza, ay, ahí la tenía galvanométrica. Si ve que no me la dio. A ver, o amperemétrica también nos sirve. Esta pinza que nosotros vemos acá, generalmente la que nosotros utilizamos de eléctricos es eh, la que nosotros utilizamos normalmente. ¿Por qué? Porque lo que hace dentro del circuito, venga, lo busco un poquito más grandecito, mira, acá está clarito. Eh, eh, lo que nosotros hacemos es, pues tenemos una toma de electricidad y nosotros medimos la corriente, pero esta no tiene ningún contacto con ninguna parte del cable. Lo que hace es medir, cuando cierra la pinza, mira qué campo magnético genera y mide el campo por el cual pasa la corriente. Entonces nosotros podemos establecer qué amperaje pasa por la línea, ¿cierto? Y sin necesidad de desarmar el circuito como tal, simplemente cerramos la pinza y medimos y podemos calcular qué tanto amperaje pasa por la línea y si realmente, generalmente para medir o establecer qué línea de transmisión o dentro de la casa o exteriormente, medir el campo magnético para establecer si está fluyendo la corriente necesaria pues en los puntos que se están midiendo. Este tipo de pinza pues es muy utilizada, eso es como la fuente de la herramienta que pues ustedes necesitan, ya vieron el precio real que es como de 20,000 pesos que se consigue por importación y por una aplicación. Ustedes mirarán si pues mirar si la pueden utilizar. Igualmente, este tipo de pinzas que les mostré tienen la parte de medir con respecto a el voltímetro, ¿cierto? Es decir, podemos mirar el voltaje que pasa a cada uno. Entonces, ya podemos medir lo que se llama tensión. Y la tensión es la fuerza con que se desplazan los electrones a través de un circuito que define la diferencia de potencial que existe entre dos cargas y la medida de tensión es el voltio, ¿cierto? Entonces, téngalo claro que el amperímetro, el amperaje es la fuerza que tiene el voltaje y el voltio es la diferencia de potencial que existe entre las dos cargas que se están midiendo. El instrumento que permite la medición es el voltímetro, ¿cierto? Y como les estaba mostrando, dentro de las pinzas, a ver si encuentro por aquí una Amazon Pinus ampliada. Aquí me sirve. Nosotros podemos medir hasta 400 amperios, pero aquí nosotros podemos medir también la parte de voltaje, ¿sí? Como ustedes ven aquí en corriente alterna, pues podemos medir esto dentro de los mismos amperímetros. Podemos encontrar, como lo vemos aquí en el dibujo, podemos mirar, denme un segundo, ya. Podemos mirar que estas traen unas pinzas, disculpen que se me... Tiene por qué pides. Nosotros podemos mirar que traen una serie de pinzas
Venga, a ver, no las vi. Unas puntas. Pues aquí sí se ve, pero allá no se ve. ¿Sí lo alcanzan a ver? No. ¿Malo si la vieron? No, no, venga, a ver si la encuentro por aquí. Mm, Estas son las puntas, venga a ver si me las deja ver. Sí, entonces ustedes conectan las puntas y ustedes pueden medir más o menos no, el voltaje exacto, ¿cierto? El voltaje exacto, esta es una pinza, igualmente es digital, es programable, obviamente el precio cambia, pero cualquier pinza le da más o menos un error de aproximadamente más o menos un 2, entre 1 y 2%, es muy bajo. Pero si usted lo necesita para, por ejemplo, cosas de precisión, pues realmente pues les toca comprar un equipo de precisión como tal. Voy a seguir con la parte de material de formación y aquí obviamente también nosotros tenemos que mirar la resistencia, que se define como la posición o dificultad que ofrece un conductor al paso de la corriente. Generalmente nosotros utilizamos es el ómetro dentro del mismo multímetro y nosotros podemos establecer si realmente, obviamente sin la carga conectada dentro del circuito, sino quemamos el multímetro, mirar si realmente hay conducción por un cable o si el aparato que estamos midiendo realmente funciona, ¿cierto? Es decir, si ustedes tienen una resistencia de cocina, usted puede mirar si realmente funciona, solamente midiendo la resistencia como tal, y si mide una resistencia, podemos definir que la resistencia está funcionando y que usted puede pues, utilizarla y conectarla, ¿cierto? Obviamente con las medidas de seguridad respectivas. Con respecto a la simbología eléctrica, nosotros vamos a encontrar este tipo que es un switch, una luminaria y una fuente de voltaje. En este caso es una batería como tal. Nosotros tenemos la resistencia, la fuente como tal, en este caso una pila, un interruptor y una bombilla. Igualmente, denme un segundo. Igualmente, dentro de los planos, entonces vamos a encontrar, según la RETIE, los planos como tales eléctricos, una caja empalme, generalmente es una caja que es un cuadrado, una X, aquí lo hacen como de esta forma. Los conductores de fase, un conector neutro, los conductores de puesta a tierra, un switch bipolar, ¿cierto? Un interruptor de símbolo general, una caja de empalmes y un conmutador. Igualmente, los interruptores unipolares, termomagnéticos, la lámpara, el tablero general, el tablero de distribución, la tierra general, una toma corriente monofásica. Cuando tienen 3 líneas es con tierra. Entonces, fase neutro y tierra, no se los olvide. Y un transformador de símbolo general. Y generalmente ya como tal, dentro de la parte de electricidad, vamos a empezar a mirar los elementos conductores con respecto a lo que es la fase y el neutro, ¿cierto? Y igualmente, pues, cómo alimentamos a partir de la fase un switch, ¿cierto? Vamos a alimentar 2 luminarias, o sea, una luminaria, qué pena, no confundir el símbolo, y una toma eléctrica que está conectada a fase y a neutro, ¿cierto? Para establecer un circuito. Generalmente lo que lo vamos a encontrar dentro de un plano como tal es este tipo de simbología, ¿cierto? En donde nosotros vamos a encontrar un diámetro que es de media pulgada, que es el tubo. Igualmente el número del cable que necesitamos en la fase y neutro y tierra. La tierra es un calibre número 14. Eso lo voy a explicar más adelante, que cómo funciona y cómo están conectadas la parte de ductería. Y entonces vamos al switch 1, que es un cable, una tubería metálica,
de 12 pulgadas, fase neutro, dos fases y una tierra, fase neutro, qué pena, dos fases y una tierra, qué pena, del switch y con calibre 12, ¿cierto? Porque este no necesita neutro para funcionar, sino que neutro va sobre la misma línea. Igualmente, aquí estamos mirando el neutro que alimenta el circuito y la fase y una tierra enlazada directamente a la toma. Esto viene de la caja, entonces no se confundan. Viene por acá y mire cómo va la repartición del cable como tal. Entonces ya cuando ustedes van a montarlos, generalmente les dan los planos así, ¿cierto? Le dicen, bueno, este es el plano de la cocina, este es el plano del apartamento. Usted debe establecer y empezar a mirar de qué forma va conectado pues cada uno de los circuitos dentro de la casa como tal y cómo va a organizar, ¿cierto? La parte eléctrica como tal del circuito. Sí, entonces aquí empezamos a mirar que la caja de distribución está aquí, empezamos a mirar de qué forma van los switch conectados dentro de la caja, ¿cierto? Y cómo va la ductería. Generalmente nosotros no dibujamos cómo va la ductería dentro del circuito, sino cómo están conectados los circuitos eh, dentro de dentro de la construcción como tal, cómo van construidos los switch y la distribución eléctrica como tal del plano eléctrico general. Entonces, la idea general es que ustedes vean, ¿cierto? Los componentes de instalación residencial como la luminaria, los tomacorrientes, se los reconocieron, la lámpara fluorescentes, el tablero de circuito, la tubería de pared, el timbre que no lo hemos visto, el pulsador, ¿sí ves? La cometida, la caja de paso, que es esta realmente, y el breaker como tal. Hay un breaker que después toca mirar los modelos, pero podemos pues empezar a mirar, pues entender cómo va. Igualmente el interruptor sencillo y el polo a tierra. Y yo no he hablado todavía de la tierra, que es importante para que ustedes no, cuando cojan algún elemento eléctrico, pues no se pierdan, no reciban la energía innecesaria que sobra dentro del sistema, sino que simplemente dentro de la parte de un electrodoméstico siempre sobra o da vueltas, por decirlo así, o a una conexión abierta, o, por ejemplo, un elemento dentro de la parte eléctrica genera un campo eléctrico que genera electricidad y usted lo recibe por no montar la parte de polo eléctrico dentro del hogar como tal. Entonces, este es como el resumen de las actividades, como les dije. ¿Sí? Entonces ya vieron el plano del dormitorio, del toma corriente, de la tubería, cómo va montado, cómo va enlazado cada uno de del plano del comedor, ¿cierto? Entonces, en este caso, eh, usted cómo pondría el switch aquí en el baño, ¿cierto? Cómo está conectado en la caja principal, ¿cierto? En el tablero de distribución, a qué breaker va asignado y cómo está organizado el breaker como tal. Este tipo de cositas toca empezar a revisarlos, ¿cierto? En su casa, ¿cierto? Siéntese, mire el switch, si puede mirar la caja, pero no la vaya a tocar. Y mire cómo está distribuido, si su casa tiene polo a tierra o no. Mirar, no tocar, ¿no? Les doy la advertencia. Y entonces, pues esta es como la presentación de la guía, a grosso modo, como para que ustedes empiecen ya a trabajarla con el material y con las cosas que les di para que puedan trabajar en su casita. Espero que les haya gustado la clase. No sé si tengan dudas del taller. Yo más adelante pues voy a seguir ampliando el tema. Esa es la parte de simbología como tal que resume como la parte general de ductería, la parte general de ductería que se utiliza en la casa para que pues puedan averiguar. Sí, señorita Caterine. Hola, profe, muchas gracias. Sí, ¿cómo le va? Profe, tengo varias dudas. Obviamente, pues estamos iniciando el tema de la clase, pero me gustaría saber si dentro del proceso formativo nosotros vamos a ver también un poco de la parte
de la red de distribución y vamos a ver cada uno de los equipos, así como y los unifilares y todo lo que es los símbolos y demás. ¿Ese tema más adelante también lo vamos a tocar o solo lo vamos a enfocar en la parte residencial? Pues con respecto a la simbología, ya la está viendo, ¿no? De todas formas, yo creo que según el temario, deme un segundo, le quito la duda. Extender sesión. Estoy aquí, ¿me votó? Sí, me votó. Esperen un segundo. Para mientras que ingreso, siempre tienen que entrar por el Windows Edge para que no les dé problema de ingreso a la plataforma. Este grupo es... Bueno, después sigue interpretar magnitudes eléctricas, identificar los factores de riesgo y empezamos a mirar la parte de RTE y después miramos lo que es el equipo de seguridad y cómo se maneja el equipo de seguridad como tal. Eso es lo que estamos, porque el enfoque que nosotros tenemos es de seguridad de instalaciones eléctricas, ¿no? Creo que en eso estamos en el curso, ¿no? Creo que eso es, ¿no? No estamos con la Sí, parte pero de diseño eléctrico. señor, No, dígame, no le escuché bien la última parte. lo que pasa es que cuando hablamos de instalación de redes eléctricas, hablamos de instalación en varias fases, ¿no? O sea, tenemos instalación en tema de redes, en postes, en casa, o sea, yo lo siento amplio para todo el tema, pues la apreciación era saber si vamos a ver un poco de la cuestión. Gracias Instalaciones por de postes, obviamente involucra temas de seguridad y distribución de las cargas en los transformadores y si vamos a utilizar transformadores de aceite y qué tipo de distribución vamos a utilizar como tal. Sí me va a entender, ¿no? Cargas y cálculo de cargas en transformadores de alta potencia, que es lo que me está preguntando usted. Así es. Pues sí, no, este se enfoca solamente en seguridad como tal. Y según el curso, no está, hay un curso que sí es de diseño de redes eléctricas como tal, que eso sí se demora un poquito, pero es más largo de estos cursos. Dura como un año, es un tecnólogo, sí, un año y algo. Si les interesa, creo que están abiertos los cursos en estos días. Y para ese tipo de ambientes, obviamente ya la cosa cambia porque se necesita manejo de equipos. Y obviamente hasta poner un cable y subirse a la altura pide certificados que también los da el SENA como para que lo tengan presente. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos dentro de 8 días y estén atentos que pues la idea es enviar las actividades antes del 18/11 del 25. Espero que pasen buen día y ya vieron cómo se suben las actividades para que no haya dudas, pues al momento de subirlas. Bueno, muchas gracias a todos y espero vernos en la próxima clase. Gracias, muy amable. Bueno, que estén bien entonces. Hasta luego. Bueno, gracias, don Néstor. Que estén bien. Gracias, señor instructor, por la materia. De nada, que esté bien. Hasta luego. Dígame, don John, ¿qué duda tiene? Bueno, don Mauricio, cuénteme. Profe, buenas noches. Qué pena ahí. Lo que pasa es que yo entré tarde a la reunión por un tema ahí de conexión. Tengo Sí, entendido, esta clase queda grabada ahí en la plataforma, ¿cierto?
Sí, yo ahorita más tarde les envío un link de YouTube con la clase. Ah, listo, no, sino que no alcancé a ver la parte donde usted explicaba para subir las actividades y eso. No se preocupe, está al inicio y yo lo grabé. Todos son Ah, testigos. listo, profe, muchas gracias. No, no se preocupe. Que estén bien. Gracias, hasta Bueno, luego. hasta luego. Bueno, yo lo dejo entonces y nos vemos. Hasta luego. Amárralo los cordones.